Herri agintariok, Innobazkeko kideok, jaun Andreok, arratsaldeon eta lehenik eta behin bijoak izkio Alberto García Erauskini eta bere senitartekoi Jaurlaritzaren izenean gure doluminik eta zintzoenak atzekabean lagun bere aitaren heriotzagatik. Berrikuntzak estrategia sendo eta partekatu bat behar du etorkizunari begiratzen diona. Hori da Innobazkek eskaintzen diguna. Hori da gaur bereziki eskertu nahi duguna. Estrategia horrek ahalbidetu behar du gure enpresek erronka berriei aurre egitea. Testuinguru berrian lehiakorragoak izatea. Testuinguru hau globala da eta aldaketa teknologikoa eskatzen du. 3 urte hauetan etorkizuneko oinarriak sustatu ditugu. Argi dago, aurrera egin dugula, baina garrantzitsuena da norabidea eta bidea bera partekatzen ditugula. Elkarlana da gaur berresten dugun aktiborik garrantzitsuena. Herrialde txikia gara eta epe luzera begira egin behar dugu lana eta elkarlana. Comienzo reconociendo la labor que realiza Innobazk y todas las empresas asociadas. Compartimos una idea. Euskadi necesita una estrategia que nos permita posicionarnos en el nuevo escenario global. Es la idea que compartimos. Compartimos también la convicción de que el nervio de esta estrategia se llama innovación. Somos un país pequeño y con recursos limitados. La sociedad del conocimiento, la innovación en la empresa, la formación y el talento de las personas son las claves para ganar en competitividad, crecimiento y empleo de calidad. Agradecemos a Innobazk, agradecemos a todas las empresas asociadas la socialización de la innovación. Sabemos que esta es una apuesta de largo plazo, invertir hoy para obtener resultados mañana. Lo importante es compartir esta visión estratégica, mantener una inversión creciente y ajustar la colaboración público-privada. Estas son las bases del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, son las bases de la Estrategia de Especialización Inteligente y RIS3. Esta Asamblea de Innobazk es la confirmación de esta estrategia y, sobre todo, de la determinación que nos une como país. Somos un país que va a seguir invirtiendo para ser referencia europea de innovación en 2020. Bi erronka partekatzen ditu. Alde batetik, espezializazioa dimentsuaren ardatzak indartzea, eta honekin batera, eraginkortasunean aurrera egiten jarraitzea. Zientzia, teknologia eta berrikuntza ekosistema sendoa behar dugu, epe luzera begira eta gure baliabide guztiak elkartuko duena. Berrikuntza da azken finean ekonomiaren hazkundearen giltza, lan aukera berriak sustatu eta etorkizuneko ongizatea bermatuko duena. Europako erreferentea izatea lortu nahi dugu, fabrikazio aurreratuan, energian eta bio-osasunean. Horretarako konpromiso zehatzak hartu ditugu. Alde batetik, ikerkuntza eta garapen arloko proiektua bultzatuz, eta honekin batera, enpresa txiki eta ertainek ikerkuntza eta garapen jarduetara ekarriz. Hau dena egiaztatzeko 2020 urteari begira ikerkuntza eta garapenerako aurrekontua igotzea aurrikusi dugu. Se han tomado decisiones importantes y se ha hecho desde una visión común. Hoy destaco la reorganización de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo de concentrar el esfuerzo y la inversión público-privada. Hemos asumido que no podemos ser vanguardia tecnológica en todo, pero mantenemos la convicción de alcanzar posiciones de liderazgo mundial en los ámbitos de fabricación avanzada, energía y biosalud. Contamos, desde luego, con la potencialidad científica y tecnológica. Contamos con el tejido empresarial que puede conseguirlo. El reto 2020 es ilusionante, lograr que Euskadi se consolide en posiciones de cabeza de innovación en Europa. Estamos avanzando juntos para alcanzar este reto y hoy, en Euskadi, impulsamos proyectos tractores de investigación y desarrollo, incorporamos a las pequeñas y medianas empresas al compromiso con la I+D+I, hemos comprometido un progresivo incremento presupuestario en I+D en el horizonte 2020. Visión a largo plazo
inversión y colaboración son las claves para ser referente europeo de la estrategia de especialización inteligente RIS3. Esta Asamblea de Innovask supone la ratificación de estos principios. La interpreto como un compromiso para seguir avanzando juntos, instituciones públicas, empresa y sociedad, en nuestra alianza por la innovación en Euskadi. Elkarrekin egin behar dugu bidea, etorkizuneko hazkundea bermatzeko eta enplegu aukera berriak lortzeko. Berrikuntzaren ituna berresten dugu, Euskadik aurrera egin dezan. Beraz, guztioi, asamblea honetan, eskerrik asko.